¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Bujía, el podcast en el que cada semana te voy a platicar de temas relacionados con mecánica y cultura automotriz. Y pues en este nuevo episodio de este podcast, pues de entrada les comentamos y nos disculpan, bueno, me disculpo porque la semana pasada no hubo episodio y es que esto pues debido a las fiestas decembrinas y también porque como saben, somos miembros del Consejo Ciudadano Animalista, entonces del 18 y 19 anduvimos a las carreras, no hubo chance de grabar y la semana después tuvimos mucho trabajo, afortunadamente, entonces de ahí se nos atraviesan las fiestas, entonces hasta esta semana que estamos ya en la última semana del año es que nos vamos a empezar a poner al corriente, así es que pues no se nos olvidó hacer el podcast, simplemente fue que tuvimos un par de semanas muy pesadas, así es que pues por eso no hubo podcast, ¿no? Así, y pues ya estamos de regreso, vamos a platicar nuevamente un tema relacionado con, pues en este caso va a ser un tema relacionado a la creación o la invención del automóvil, porque eh, la verdad es que la historia de la industria automotriz es bastante interesante y yo creo que muchos entusiastas del automovilismo sí deberían de conocer un poquito la historia porque es bastante interesante cómo empezó y cómo estamos hoy en día con este maravilloso invento que es el automóvil. Así es que si no hay problema, pues vamos a hablar del primer automóvil, o bueno, de cómo fue que se creó el automóvil. Y es que, pues, sin duda, el automóvil es una de las herramientas más útiles. Lo comentamos en el último episodio que básicamente hoy en día las ciudades se construyen alrededor de que haya movilidad de automóviles, ya sean de gasolina o eléctricos, pero últimamente, o bueno, durante los últimos 100 años, los trazados de las ciudades siempre tienen a consideración dentro de sus calles, pues que pueda albergar a los vehículos, que haya una afluencia óptima de estos para que no haya embotellamientos, se dibujan las rotondas, se dibujan los estacionamientos, se planean dónde se van a colocar semáforos y eso. Entonces, pues esto habla de lo revolucionario que fue en su momento este, pues este invento, ¿no? Se los he comentado que este fue una herramienta que se creó hace unos años y pues vino y cambió todo el mundo como lo conocemos, ¿no? Em, pues en este episodio les quiero platicar acerca de la creación de esta máquina, como les digo, que revolucionó el mundo. Y pues nos vamos hasta 1769. Nicolas Joseph Cugnot construyó el primer modelo de su Faurier a vapeur, que del francés al español significa carreta de vapor. Este vehículo, sin duda alguna, puede ser considerado como el tatarabuelo de los automóviles actuales. Este vehículo era impulsado por vapor y su finalidad era transportar armamento. Este era fabricado en metal, por lo tanto era un vehículo sumamente pesado y alcanzaba la magnífica velocidad de 5 kilómetros por hora. Así es que sí que un niño en su triciclo era más veloz, pero pues podía cargar armamento, ¿no? Es interesante cómo el inicio del automovilismo siempre fue pensado más hacia el lado bélico que hacia el lado de la movilidad. Em, Tenía dos ruedas en la parte trasera y una en la parte del frente, era como un triciclo. Los pistones de este motor de vapor estaban conectados directamente sobre una rueda delantera que contaba con dos segmentos extras, donde pues eran como una biela, ¿no? Dos bielas estaban conectadas y eran las que mantenían el movimiento de la rueda, ¿no? O sea, así como los pistones se movían, a lo mejor en algún punto hablaremos del motor de vapor, pero el pistón del motor de vapor es muy similar al pistón del motor de combustión interna y tiene una salida de una biela, entonces esta estaba conectada al, a la rueda delantera y esto era un movimiento que salía directamente del motor a las ruedas.
A diferencia de actualmente, tenemos una transmisión en medio. El tanque de combustible consistía en una canasta que era para sostener unos leños de madera, pues era de vapor. Estos eran necesarios ya que pues se alimentaba el fuego para mantener al motor de vapor súper caliente para usarlo. Este vehículo aún no contaba con un volante, se controlaba con manivelas que requería el uso de ambas manos para ser operados, para seguir la trayectoria deseada. La presión del aire dentro de pues de la caldera, pues era una caldera como en una locomotora, era controlado con una varilla que era. A ver, aquí voy a este video va a tener su fotografía me gusta decir este nombre, ¿cómo está? Fadier à vapeur, la carreta de vapor. Tenía una varilla que desde el asiento se controlaba y ese era el acelerador. Se cerraba para que hubiera más vapor, eso hacía que el pistón se moviera más veloz y ganara velocidad. Y cuando querían desacelerar, era como un pivote que se liberaba para que saliera el vapor y la presión bajara y el motor perdiera fuerza, ¿no? Ese era bastante gracioso cómo se aceleraba con ese vehículo. Em, ¿A dónde me quedé? Ok. De segmentos extras para usarlo. Este vehículo aún no contaba con un volante, eso ya lo dije. Servía como acelerador la varilla que les comento. Y para usar este vehículo era necesario encender la caldera, precalentarlo y tardaba algunas horas en precalentarse para que se pudiera utilizar, debido a que para que el tanque, era una bola la que era el tanque de vapor, pues para que alcanzara una temperatura que lo ayudara a mover el pistón, pues sí tenía que estarse ahí alimentando de fuego un rato hasta que se encendiera y pues llevaba un buen rato, ¿no? No era de que se pudiera usar en el momento que fuera necesario. Desafortunadamente el vehículo no funcionó y actualmente se conserva en el, se guardó, se mantuvo, se conservó y actualmente se mantiene en a ver si lo puedo decir bien, Conservatoire National des Arts et Métiers. La verdad, ese sí no encontré qué quiere decir, pero es como el Conservatorio Nacional de Artes y Métiers, no sé qué. ¿No tienes idea del francés, señor productor? ¿Y Métiers? ¿No? Bueno, pues en un museo, ¿no? Ahí en, estaría bien. No, pero mi pronunciación es pésima y Alexa no va a saber, porque aquí en producción dijeron que preguntara yo con Alexa, pero la verdad me da miedo de que me diga, "Ah, es que no te entiendo". Em, entonces, no se destruyó, no se perdió, actualmente se mantiene. Por ahí hay un video que a lo mejor se los pongo en el show notes, donde ya como que lo ocupan pues para exhibirlo, ¿no? No, obviamente no sirve para lo que se buscaba, pero era para mostrar cómo era el funcionamiento de este vehículo y que surge en 1769. Em, de ahí nos saltamos al 29 de enero de 1886. Ya esto ya es más cercano a la época actual. Carl Benz registraba en Alemania la patente de su motorwagen el cual tendría el número de patente número 37435, un número bastante que en la cultura de automotriz pues es un número ahí como importante, ¿no? El número de patente del motorwagen. Este podría ser considerado para los expertos en el tema como el acta de nacimiento del automóvil, ¿no? Actualmente es un documento sumamente importante esa patente. El 3 de julio de 1886, Berta Benz, la esposa de Carl Benz, iniciaría el recorrido más emblemático de la historia del automovilismo, que es el viaje que que ella partía de Mannheim hasta Pforzheim, esto es en Alemania, pasando por Heidelberg, ajá. Em, Obviamente no había caminos trazados en ese momento, así que de hecho busqué
en Google Maps cuánto tiempo tarda el recorrido que ella haría, pero a mí me lo marca en carretera y en autopista. Entonces, el recorrido es de 1 hora y 18 minutos aproximadamente actualmente en 2021 de lo que es Mannheim a Forsey, pasando por Heidelberg. Perdonen mi pronunciación de estos tres nombres alemanes, no tengo idea de cómo se pronuncian, pero de hecho hay un recorrido que se hace porque son tres ciudades sumamente importantes también para el automovilismo. Como les digo, son aproximadamente 94.2 kilómetros de recorrido que hizo esta señora Berta Benz para probar que pues el vehículo que el Motorwagen, que era el vehículo que patentó su esposo, sí funcionaba. Y es que yo creo que se debería de hablar un poquito más de Berta Benz en la historia del automovilismo, porque cuando él crea su motor y empieza a armar el vehículo, pues él de pronto se desanima, probablemente él había leído la historia de la carreta de vapor, de la carreta de vapor, lo que a lo mejor de pronto lo desmoralizaba, y ella fue la que lo animó un poco a que mantuviera pues no su sueño, ¿no? Sino que no desfalleciera de construir el Motorwagen. Y cuando ya lo construyó, pues ella dijo, "Pues yo me rifo y me llevo a mis niños y nos aventamos este recorrido este, que sí, sí, que les digo, actualmente es 1 hora y 18 minutos, pero pues en aquella época no es no hay un registro de cuánto tiempo pudo haber sido. Obviamente, cuando el tanque se vació, compró 3 litros de ligroina en una farmacia de Weislock, que desde entonces se considera como la primera gasolinería ya del mundo. Y en el camino había que rellenar constantemente de agua y de aceite. La cadena se rompió y tuvo que ser reparada por un herrero en Bruxelles, que también cubrió las pastillas de freno con cuero. Un poco más tarde, Berta Benz limpió la cadena de combustible bloqueada con su alfiler de sombrero y usó su liga como material aislante. En el camino a las estribaciones de la Selva Negra, sus hijos tuvieron que empujar el coche. Em, Hoy en día, cualquier automovilista entusiasta puede seguir la ruta que Berta tomó en aquel primer viaje, que es pues el primer viaje en auto más largo de la historia de la humanidad en aquel momento. Como les mencioné, pues este recorrido es sumamente importante y emblemático, que actualmente se hace un recorrido a lo largo de las tres ciudades que Berta visitó a bordo del Motorwagen junto con sus hijos. Todo con la finalidad de este viaje que hace Berta es demostrar la fiabilidad del vehículo de su esposo, ¿no? Actualmente, pues es para los entusiastas, pues a lo mejor algún día tuviéramos, ojalá nosotros, la oportunidad de cubrir esta ruta, ¿no? Pero para los entusiastas que están en Alemania o en Europa, pues sí es como una visita obligada pues para ver, ¿no? ¿Qué es lo que vio ella hace 100 años? Con la llegada de los años 1900, la industria automotriz comenzó a tomar forma. Carl Benz se convertía en uno de los fabricantes más importantes al producir 2.500 unidades anualmente. En Estados Unidos, la ciudad de Detroit se había convertido en la capital de Oldsmobile, que para entonces ya construía 400 unidades en 6 meses. El 12 de agosto de 1908 salía de las líneas de producción el mítico Ford T, el modelo T de Henry Ford, que sería la base del imperio que actualmente sigue siendo Ford. Ford, pues, a pesar de que, bueno, a lo mejor en algún punto tenemos que hablar de Ford para ver si sigue siendo el rey o ya los japoneses lo rebasaron, pero en aquel momento
Se logró posicionar por encima de las demás marcas debido a que empezó a imponer, bueno, no imponer, sino que se le ocurrió o mejoró los procesos de armado en una línea de producción, lo que le redujo costos y le redujo tiempo de construcción. Para 1911 ya había en circulación en Estados Unidos aproximadamente 60,000 vehículos entre vapor y eléctricos. Seguían manteniendo la idea de tener vehículos de vapor que se movieran, pero pues ya sabemos que actualmente la gasolina es la reina, ¿no? Casi no hay alternativas en combustibles. Sí las hay, pero es mucho más popular y mucho más fácil de conseguir gasolina que cualquier otra, otro combustible. En el 10 de enero de 1911 es una fecha crucial para el automovilismo en Estados Unidos sobre todo, pues Henry Ford gana una demanda tirando una patente, la patente de Selden. Este es un tema bastante interesante porque esta patente condicionaba a todos los constructores de vehículos a pagar $15 por cada vehículo que era construido, debido a que un supuesto inventor que se apellidaba eh, precisamente Selden, pues era el que tenía registrada la patente de los vehículos en Estados Unidos. Ford ganaría el juicio que enfrentaba por no pagar este impuesto y de alguna forma pues liberaba la industria, ¿no? Porque los constructores en aquella época estaban pagando pues era un impuesto que se le tenía que pagar a alguien más por construir pues por construir un vehículo. Y es que resulta, quiero hacer un pequeño, pues a lo mejor lo vamos a mandar a TikTok o un video corto donde hablemos de este tema, pero a grandes rasgos es un tipo, como un abogado mercantil o algo así, que algún día iba ahí pasando y resulta que un constructor estaba armando su primer vehículo en Estados Unidos y este hombre dijo, a ver, un momento. Para mí que ese invento tiene bastante potencial, debería yo de registrarlo. Tomó nota de todas las cuestiones técnicas que este vehículo se estaba construyendo e hizo pues sacó la patente a su nombre, pero pues vino Henry Ford, y tiró esta patente de una manera bastante interesante, pero sí quiero sacar este pequeño tema en un contenido aparte. Y si no, pues ya luego lo haremos si no sale como yo quiero, pues ya lo hablaremos cuando hablemos de Ford, porque también tenemos que hablar de Ford. Y pues Ford se gana el lugar que tiene actualmente, pues debido a esto, ¿no? Que liberó a la industria automotriz de este tema. Después de todo este asunto legal, la industria automotriz comienza a tener mayor presencia en el ámbito económico. Todo esto hasta la llegada de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que obligó a los fabricantes a modificar los diseños que se vendían. Recordemos que si vemos por ahí vehículos de los 20, de los 30, entre ambas guerras, pues eran vehículos grandes, opulentos, con muchos cromos, pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que fue la que más movió a las industrias, eh, pues hizo que los vehículos se redujeran en su diseño, que fueran más sobrios y que fueran más funcionales, ¿no? De hecho, incluso durante la Segunda Guerra Mundial nacen los tatarabuelos del Jeep y del Land Rover, que también, otra vez son temas que tenemos que tocar, pues son bastante interesantes. Y obviamente después de esto, después o durante de estos periodos de guerra, pues se viene la Gran Depresión y pues en los 30 haría que los automóviles americanos tuvieran que ser fabricados para ser más baratos
volviéndolos completamente funcionales y quitando todos los adornos cromados, ¿no? Entre las guerras y la depresión de los 30, los vehículos dejaron de ser súper opulentos y se volvieron un poco más slim, ¿no? Más funcionales, ¿no? Reitero, son más funcionales, se les quitan los adornos, se les quitan muchas amenidades solo para hacerlos más baratos. Ya para ir apuntando hacia el final, les quiero comentar que los conflictos bélicos, pues durante este tiempo hubo mejoras mecánicas en los elementos que construían el vehículo, se hicieron motores más eficientes. A su vez, otras industrias como la japonesa o la alemana empezaban a ser atractivas para los americanos, pues estos usaban motores más pequeños y esto hacía que fueran más baratos. Pero todo esto pues lo vamos a platicar en otro episodio cuando veamos la conquista de Japón en Estados Unidos, pues llegó a un punto en el que los americanos empezaron a pensar más en la economía que en el despilfarro. Empezamos a ver vehículos alemanes que son sumamente confiables, empezamos a ver vehículos ingleses que son muy eficientes, que son muy chiquitos. O sea, la verdad es que la industria automotriz es cierto que nace en Estados Unidos, o vamos, no es que nazca en Estados Unidos porque nace en Alemania con el Motorwagen, pero ayudó mucho que Estados Unidos le apostó a la industria, pero cuando vienen estos momentos de la crisis del 29 o durante la época de los 60 que también se redujo un poco el tamaño de los motores debido también a otra, si no me equivoco, fue una crisis económica que se vivió entonces. Pues entonces los fabricantes japoneses, los italianos, los alemanes empiezan a bombardear a los americanos y pues los americanos así como que, híjole, pues de tener un V8 a tener un 4 cilindros, pues le entro un 4 cilindros que me va a traer y me va a llevar a andar cargando un V8 que pues me está generando un gasto de gasolina muy grande, ¿no? Entonces, pero pues sí me gustaría que platiquemos de eso ya en un nuevo, en un episodio más adelante. Ahorita para no aburrirlos, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Y pues, ¿quién diría que de 1769 con Nicolas Joseph Cugnot, creo que así se dice. Hoy en 2021 seguiríamos viendo los vehículos y siguen innovándose y sigue viniendo cosas nuevas. Estamos viendo los vehículos eléctricos que están volviéndose en los reyes. Así es que pues tenemos mucho que hablar, pero pues no los quiero aburrir. Así es que pues ahí está, amigos. Esta fue pues la invención del vehículo. Recuerden que pues estamos en redes sociales como Instagram, como Conexión Bujía Podcast. Ahí les voy a poner los show notes de este episodio y pues sigan en Facebook la página de Guami Guajuapan, donde les prometo que ya les voy a empezar a poner las novedades de este podcast y del podcast de Pelufans y de todo lo que vayamos armando. Y pues no olviden darle like, suscribirse en el canal de YouTube si es que nos están viendo en YouTube. Activen la campanita y todo lo que tengan que hacer. Y si tú eres entusiasta de los vehículos y conoces a alguien que le pudiera interesar estos temas, compártele este podcast porque pues yo creo que le va a gustar, ¿no? Y pues creo que ya no hay más nada que agregar, así es que les agradezco el favor de su atención. Recuerden, sobre todo en estas fechas de fin de año, que pues se da mucho que en las convivencias uno ingiere alcohol, pues es preferible que el vehículo se quede en casa y muévanse en taxi o en Uber. O si les cayó de inesperada a la posada y ya se echaron unas 2, 3 cervezas, guarden el coche, váyanse en taxi, recuerden que debemos de ser responsables en el volante y si algo nos pasa, pues no, pues si algo nos pasa a nosotros fue nuestro gusto, pero si en nuestra responsabilidad afectamos a un tercero, pues yo creo que eso sí es terrible, ¿no? Recuerden que a la mayoría de nosotros alguien nos espera en casa, así es que seamos responsables. Reitero, si toman, no manejen. Recuerden ocupar las luces de sus vehículos, las direccionales no gastan gasolina y si pues también respeten los límites de velocidad, no anden como locos, usen casco los que utilizan moto y pues creo que es todo. Así es que pues
Nos vemos la semana que viene. Les agradezco el favor de su atención. Cuídense. Bye.